Hola amigos, tengo una información importantísima. Yo sé que hay muchas noticias importantes en estos días, como es el hecho de que Biden, que no es Biden, ustedes saben, ha dado la autorización de utilizar misiles de largo alcance a Ucrania en territorio ruso. Pero ha llegado a mi conocimiento y mi investigación una información importantísima sobre una transcripción que ha salido a la luz, hecha o sea, esta investigación ha sido hecha por dos periodistas, Hans Meincke y Jeff Carlson. Em, Ellos obtuvieron esta investigación de Bloomberg. O sea, en el 2022, Jason Leopold de Bloomberg, del blog de Bloomberg, obtuvo una transcripción de una reunión informativa secreta que Barack Obama mantuvo con un grupo al que él hace referencia en esta transcripción de periodistas progresivos. Les estoy hablando de una transcripción que ha salido a la luz gracias a esta ley de libertad de información. Ok, es una transcripción del gobierno, no es una investigación de dos periodistas que encontraron algo escrito por alguien. No, 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 no. Esto es una transcripción, ustedes lo pueden encontrar en el internet. Está la entrevista completa, o sea, la reunión completa con estos periodistas que catalogan periodistas progresistas en esta reunión con Obama. La reunión tuvo lugar durante los últimos días de su administración y ellos señalan esta reunión como el 17 de enero del 2017, o sea, 3 días antes de la toma de posesión de Trump. Y como les digo nuevamente, fue publicado hace unos pocos días, hace 3 o 4 días que yo la encontré. Y les vuelvo a repetir, fue obtenida a través de una solicitud que hacen ellos utilizando la ley de libertad de información. Y esta transcripción tiene como 21 páginas. La transcripción revela una estrategia que emplea Obama para implantar en las mentes de los periodistas que asistieron a esta reunión la narrativa esta famosa de la colusión de Rusia que tanto daño le hizo a Trump particularmente y realmente al propósito que él tenía de hacer cambios, de convertir a Estados Unidos en una potencia realmente, porque estábamos perdiendo en el ejército, la capacidad del ejército, toda una serie de la economía, etcétera. Pero bueno, de hecho, Obama abordó lo de la colusión de Rusia, o sea, esta confabulación de Trump con Rusia, en 4 ocasiones distintas, quiero decirles, de esta reunión. Yo les voy a recordar, antes de darles estos detalles de esta transcripción, quiero referirme a algo que es importante y de lo cual había hablado en un programa anterior. O sea, cuando yo tenía el programa de radio, me referí a esta información que le da John Brennan a Obama. Esto fue el 28 de julio del 2016. John Brennan, que en ese momento era director de la CIA, va a ver a Obama y le informa de esta narrativa de la colusión de Rusia, que era una estratagema sucia que inventó la campaña de Hillary Clinton. O sea, fue un invento particularmente de Hillary Clinton. En ese momento, por supuesto, no está claro qué le comunicó Obama en respuesta a lo que Brennan le estaba diciendo durante esta reunión. Esta reunión fue a puertas cerradas en la Casa Blanca. Y les repito, fue en julio del 2016.
a pocos meses ya de celebrarse las primarias, o ya se habían celebrado, no recuerdo si se habían celebrado las primeras primarias. Se supone que también a esa reunión asistió James Comey. No se dice con seguridad, pero se supone que él estuvo ahí, porque lo que se sabe es que a los 3 días de esta reunión, inmediatamente el FBI lanza una investigación que tituló Crossfire Hurricane sobre la campaña de Trump por esta supuesta colusión con Rusia. De manera que en lugar de haber detenido, eliminado esta mentira y haber iniciado la investigación sobre la campaña de Clinton o sobre Hillary por hacer este montaje, este engaño, con que tenía consecuencias para la seguridad nacional, sin lugar a dudas, la investigación continuó intensificándose contra Trump y hasta pusieron a varios asesores de Trump bajo vigilancia, como fue el caso de Carter Page. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió con Carter Page. Carter Page, que era asesor de la campaña de Donald Trump, fue acusado de, de ser, ¿cómo fue? Él, en realidad, le dijeron, él cuando lo investigan, porque se acercan a él, y él dice, mira, yo trabajo para la CIA, y mandan a creo que es Cloud Smith, algo así es el nombre de este abogado de la campaña de Hillary, que le dicen, investiga este asunto. Este señor Carter Page, asesor de la campaña de Donald Trump, está diciendo que él trabaja para la CIA, o sea, que él es colaborador de la CIA. Y mandan una información, le preguntan a la CIA, ¿es cierto esto de que este señor Carter Page trabaja para ustedes? La CIA responde que sí. Y este abogado joven, muy joven, yo hablé de eso en el programa radial que tenía en La Poderosa. Este hombre, en la información que envía la CIA por escrito, cambia el yes por no. Incluso él sufre consecuencias legales después de haber hecho eso. Pocas, pero tuvo que admitir que había cambiado, cosa que es un grave delito, había cambiado el yes por el no, o sea que sí, que era cierto lo que estaba diciendo Carter Page. Pero bueno, a pesar de este ataque que le hicieron a Trump, a los asesores, etcétera, él logró la victoria en el 2016, todos lo sabemos. Pero después de la victoria, Obama decide utilizar esta sucia estratagema de Hillary Clinton, la utiliza como un arma política y entonces le encarga a la comunidad de inteligencia que evaluara la situación con, por supuesto, el objetivo de afianzar la narrativa de que Trump le debía la victoria a Putin. Estos periodistas señalan que esta acción de Obama solidifica la narrativa de la colisión con Rusia, o sea, de esta confabulación que Trump tenía con Putin, y en muchos sentidos socava, eso todos lo sabemos, la presidencia de Trump durante esos 4 años. Fueron 4 años en los que era Russia, 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 Russia contra Trump. Yo hablé de esto y me acuerdo que tuve una reacción por parte de algunas personas que participaban en el programa de rechazo a lo que yo les estaba explicando. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, es importante señalar que Obama fue extremadamente astuto y por supuesto deshonesto con este grupo de periodistas con el cual él se reunió, y que en lugar de apagar las llamas
de una situación que él sabía que era inventada, lo que hizo fue avivarlas. Obama en esta reunión, él culpa a los medios de comunicación, fíjate qué inteligente, por no aceptar la narrativa de colusión con Rusia. Él esto lo va elaborando en esta reunión. Es larguísima, yo solamente voy a destacar algunas cosas porque es demasiado larga la reunión. Creo que duró como 3 horas o algo así. Pero bueno, eh, él fundamentalmente le está inculcando a estos periodistas que por culpa de ellos, por culpa de no haber aceptado o no haber escrito o hablado más sobre la narrativa de la colusión de Trump con Rusia, es que Hillary Clinton pierde estas elecciones. En la primera de las 4 ocasiones en las que Obama discute estas acusaciones de colusión con Rusia, él afirma lo siguiente. Estos son palabras textuales. Recuerden que esto es una transcripción. Dice, creo que las filtraciones rusas, como se desarrollaron, como se informó todo esto, quiero decir, estoy siendo honesto con ustedes. Y muchos de ustedes comparten esta opinión. Él sabe que los que están ahí son periodistas de izquierda o liberales, vamos a ponerle liberales. Ustedes, sigue diciendo Obama, ustedes no fueron necesariamente los culpables, sino cómo se desarrolló eso. Algunas fallas en las encuestas y análisis llevaron a que un destacado candidato demócrata, está hablando de Hillary, nunca se presentara en Michigan o Wisconsin, ni se presentara en un salón sindical, ¿verdad? Quiero decir, hay un montón de cosas que podrían haber sucedido en las que no estaríamos teniendo esta conversación en particular. O sea, porque muchos demócratas, gente que votaron por Hillary Clinton, decían que ella perdió porque ella no se presentó en Michigan, no se presentó en Wisconsin, fundamentalmente. Esas fueron las excusas que yo he escuchado de algunos demócratas. Ahora, en la característica tan astuta de Obama, él eh, entrelaza, ¿no?, estas deficiencias de Hillary Clinton con los fracasos de los medios de comunicación y lamenta en particular que los medios no promovieran esta narrativa de la colusión con Rusia con mayor intensidad. Él está culpando de una manera muy inteligente, muy astuta, está culpando a la prensa de no haber hecho eco de lo que estaba, de la narrativa esta, de la famosa colusión. Y lo que a menudo se pasa por alto, según estos periodistas, en el análisis que estos periodistas hacen, dicen, lo que a menudo se pasa por alto es que a pesar de los numerosos intentos de la campaña de Clinton de dar publicidad al expediente de Steele, del famoso dossier, los medios de comunicación no informaron sobre él hasta unos pocos días antes de las elecciones. Eso es verdad, eso fue así, pero hasta cierto punto, porque yo recuerdo que Fox sí estaba todo el tiempo refiriéndose cuando Fox era objetivo en su análisis. Ya Fox ha cogido por otra línea ideológica, pero en realidad no hubo esa intensificación por parte de la prensa en general. Los medios de comunicación no informaron lo suficientemente hasta pocos días antes de las elecciones y, y este expediente, el expediente falso que de Christopher Steele, el famoso dossier, no se publicó hasta 2 meses después de las elecciones. Ahora, yo creo que la explicación más sencilla de todo, de que la prensa no
hubiera hecho tanto énfasis, aunque sí lo hizo, aunque sí lo hizo, es que la mayoría de la gente, incluso las encuestas, anticipaban la victoria de Hillary Clinton, lo he dicho 1000 veces también. Y esto puede haber sido lo que motivó a los medios de difusión a no involucrarse tanto en este famoso dossier, que seguro que algunos pensaban, mira, esto no, vamos a no hacerle tanto caso a esto, porque en realidad la que va a ganar es Hillary Clinton. Las encuestas estaban muy por encima, ella, de Trump, muy por encima. Por eso siempre les digo, señores, no se guíen por las encuestas, porque todo depende de quién las hace. Pero Obama, cuando Obama le atribuye esta culpa a los medios, él hábilmente y no tan sutilmente y le inculcula, inculca, le inculcula. Oh my God, estoy yo. Es que voy del inglés al español y a veces me pasan esas cosas, pero lo que hace Obama es que él le inculca a estos periodistas la noción de que ellos son los responsables, de que tienen la culpa por la victoria de Trump. Y, y él está, por supuesto, él está consciente de que los medios, eh, me refiero a Obama, él está consciente de que los medios después de esta reunión iban a intensificar estos esfuerzos para, de alguna manera, compensar el papel, la responsabilidad que habían tenido porque Hillary no hubiera salido presidente. Esto es una de las cuestiones. Otra cosa importante que yo creo que aparece en esta transcripción es que Obama sugiere que Trump utiliza a terceros o utilizó a terceros para comunicarse con Putin. Fíjense la habilidad de este hombre. Él ya inicialmente había plantado esta semilla de culpa, ¿no? Cuando él sugiere que la prensa no había hecho lo suficiente, no había hecho eco de ese famoso dossier, de esa famosa colusión. Pero entonces él lo que hace es sube el nivel de la responsabilidad, o de la, más que la responsabilidad de la prensa, de la colusión o de cómo Trump estaba haciendo de la verdad de esa colusión, o sea, como sugiriendo de que de verdad Trump estaba comunicándose con Putin, pero que era a través de intermediarios. Escuchen esto, él dice lo siguiente, esto es en la transcripción me refiero. Creo que lo de Rusia es un problema y tiene que ver con esta falta más amplia de transparencia. Es difícil saber qué conversaciones puede estar teniendo el presidente electo fuera de línea con líderes empresariales de otros países que también están conectados con líderes de otros países. Y no estoy diciendo que haya algo que sepa con certeza o que pueda probar, pero sí significa que esto es lo único que ustedes han podido saber de manera inequívoca durante los últimos 8 años. Y es que si no están de acuerdo con, independientemente de mi política o no, nunca hubo un momento en el que mi relación con una entidad extranjera pudiera ensombrecer mi forma de ver un tema. Y eso es, no conozco un precedente para eso exactamente. O sea, él se está, es, él se está dando él mismo está diciendo, yo no jamás haría una cosa por el estilo, pero creo que este señor, refiriéndose a Trump, sí lo está haciendo. Él está abordando el tema y está afirmando que Rusia es un problema
Pero entonces luego habla de otros países y él se distancia, ¿no? Eh, decididamente, pero se distancia cuando habla de un tercer país, pero sabe perfectamente bien que esos periodistas, esa audiencia, va a recordar principalmente a Rusia. Y este es el estilo típico de Obama, el estilo típico. Él establece siempre el contraste de él con lo que otro eh, líder u otra persona u otro presidente podría hacer. Y esta idea de que Trump se estaba comunicando secretamente con Putin a través de líderes empresariales de terceros países, eh, él parece, dicen estos periodistas, parece hacer referencia directa a lo que sucedió, a la información que se dio del Alfa Bank, que se incluyó en el expediente. Esto fue parte del expediente que presentó el FBI a la corte FISA, el famoso dossier. Esto, el Alfa Bank, que fue parte de negociaciones que se hicieron con la compañía de Donald Trump. Esto realmente es lo más sucio que ustedes se pueden imaginar, porque esto fue parte de esta campaña que Hillary desarrolló, pagó además, ella tuvo que incluso pagar un fee a los responsables de las elecciones. Ella no pudo demostrar que ese dinero que le dio a una compañía de abogados para que buscara información sucia sobre Donald Trump, información que lo involucrara negativamente para poder ganar ella las elecciones. Eh, Incluye esta negociación, estas compras que se hicieron de real estate a través del Alfa Bank. Eh, Aquí específicamente, esta acusación en el dossier afirmaba que Trump estaba en contacto con Vladimir Putin a través de este banco, el Alfa Bank de Rusia, es un banco ruso. Unas semanas después de que Obama celebrara esta reunión secreta, fíjense, el abogado de la campaña de Clinton, Michael Sussman, yo hablé de esto, pero exhaustivamente cuando tenía el programa de radio, hace 4 años atrás, más de 4 años atrás. Este señor, que fue abogado de la campaña de Clinton, se acercó a la CIA para promover esta narrativa del Alfa Bank. Y anteriormente había ido al FBI en calidad de persona. Él dijo, yo no vengo en nombre de ninguna asociación, de ninguna organización, veo en nombre propio, acusando a Donald Trump de hacer estas negociaciones con un banco ruso o de tener esta colusión. De manera que otra cosa a tener en cuenta es que Obama da a entender que Trump recibió sobornos de Rusia. Hay un periodista que le pide a Obama que hablara un poco más sobre el asunto de Rusia en esta reunión que él tiene. Recuerden que se celebra el 17 de enero del 2017, 3 días antes de que Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos. Y en esa ocasión, ese 17 de enero, en esta reunión, el Obama, como les digo anteriormente, da a entender que Trump recibe los sobornos estos, los recibe de Rusia. Y él dice literalmente, esto es una transcripción, esta es un área con la que debo tener cuidado, dice textualmente él. Pero miren, quiero decir, creo que según lo que ustedes tienen, creo que es, y no me refiero solo al informe más reciente o al hackeo,
Quiero decir, les estoy leyendo textualmente. Quiero decir, allí existen relaciones comerciales de larga data. No están clasificados. Creo que ha habido buenos informes sobre ellos, solo que nunca recibieron mucha atención. Él sigue culpando a la prensa. Hace mucho tiempo que hace negocios refiriéndose a Trump. Hace mucho, o a su organización. Hace mucho tiempo que hace negocios en Rusia. Los penthouses en New York se venden a la gente. Permítanme decirlo de esta manera. Si hay un ruso que puede permitirse un penthouse de 10, no sé si en otros países se utiliza esa palabra, penthouse. En Estados Unidos es muy común, en otros países de Europa, pero creo que el ático puede ser no sé, la sustitución. Si hay un ruso, sigue diciendo Obama, si hay un ruso que puede permitirse un penthouse de 10 millones, 15, 20 o 30 millones de dólares en Manhattan, o es un importante inversor en la Florida, creo que es justo decir que Putin conoce a esa persona. Oh my God. Porque no creo que obtengan 10 millones, 30 o 50 millones de dólares de Rusia sin que el señor Putin diga que está bien. Estos periodistas dicen que Obama en esta ocasión parece hacer referencia a la participación de Sergei Milian en la narrativa de esta colusión con Rusia. Déjenme explicarle. Milian es un agente inmobiliario estadounidense y en el 2007 le vendió a Trump condominios en la Florida. Incluso le vendió condominios de compradores rusos. Y estos periodistas sugieren que la que ABC News, o sea, ABC News, obtuvo bajo falsos pretextos imágenes de Milian reconociendo que Trump había vendido apartamentos a ciudadanos rusos. O sea, la ABC siguió estas instrucciones directas de, de lo que se estaba formulando en en esta famosa colusión de Trump con Putin. Pero siguiendo instrucciones directas de los agentes de la campaña de Clinton, ¿ok? Si bien no hay nada, dicen estos periodistas, si bien no hay nada intrínsecamente malo en tales transacciones, porque Trump ha vendido numerosos apartamentos a personas de diversas nacionalidades del mundo entero. Clinton utilizó estas imágenes de la ABC en una campaña publicitaria para dar a entender que Trump estaba en deuda con Putin. Este es el análisis que hacen estos periodistas y me parece acertado. Pero bueno, dejando esto a un lado, la idea de que Putin necesitaría personalmente aprobar que los ciudadanos rusos compren apartamentos, a mí particularmente me parece algo inverosímil, pero who knows. Sin embargo, yo creo que el objetivo principal de Obama era convertir en un arma de campaña las estratagemas, la famosa colusión que partió de Hillary Clinton para poder salir presidente, pero sobre todo para socavar al verdadero presidente de los Estados Unidos. Otra de las cosas que Obama insinúa en esta entrevista es que eh, insinúa que Putin tiene una enorme influencia sobre Trump. Es algo realmente insólito lo que yo he escuchado lo que he leído y he escuchado también, porque hay
no me acuerdo si existe un mensaje de voz, pero no. Lo importante es la transcripción, porque más adelante en esta sesión informativa le preguntan a Obama si hubiera alguien con los poderes de un presidente de Estados Unidos a quien Rusia sintiera que podía darle órdenes, que si Rusia sintiera que tenía algo contra él, eh, le hace la pregunta, ¿cuál sería su peor escenario? Y entonces la respuesta de Obama lo que hace es avivar más las llamas de todo este escándalo que él sabía que era inventado. Y él lo que dice textualmente es lo siguiente: lo que yo diría simplemente sería que cada vez que haya actores extranjeros que por cualquier razón tengan influencia en parte sobre el presidente de los Estados Unidos, lo que significa que el pueblo estadounidense no puede ver esa influencia porque no ocurre en una reunión bilateral y no está sujeta a negociaciones o informes. Cada vez que eso sucede es un problema. Y yo me acuerdo, voy a hacer un paréntesis aquí, porque yo recuerdo cuando él tuvo una reunión con Medvedev, que era en ese momento presidente, creo que era presidente en ese momento de Rusia, y él le dice, en mi segunda oportunidad, ya refiriéndose a la reelección de él para un segundo mandato, yo voy a ser más flexible, refiriéndose a Rusia, ¿no? Que iba a ser más flexible. Y Medvedev le dice, se lo voy a decir a Putin. Y nadie le hace referencia a eso. Y entonces después de este paréntesis, tengo que casi terminar porque se me acaba el tiempo. Él sigue diciendo, y les dejaré especular sobre hacia dónde podría llegar eso, con poco esfuerzo por ocultar estas verdaderas intenciones. Él sugiere eh, que no de manera tan sutil que Trump estaba bajo la influencia de Putin. Es algo eh, increíble y por supuesto inteligente de su parte, porque él está informando a los medios de comunicación que hay una influencia y que esa influencia se está produciendo en secreto. Hay una segunda parte importante. El tiempo a mí se me ha agotado en esta oportunidad, pero les continuaré dándoles más detalles sobre esta reunión que tuvo con periodistas progresistas de los Estados Unidos. Gracias por la atención que me están prestando y nos vemos en una segunda oportunidad.